Compartimos la entrevista con el historiador Jesús Gutiérrez Prats, quien con mucho gusto nos esclarece algunas deformaciones históricas de la época de independencia, quien nos menciona que el inicio de la misma no fue la noche del 16 de septiembre de 1810 cuando Miguel Hidalgo llamó al pueblo, sino desde la preparación con la creación de armas en Querétaro para este suceso, y mucha más información interesante sobre la historia de nuestro país y sus personajes relevantes. Escuchemos. Nuestra independencia y termina no aquí con la firma del Acta de Independencia. Nuestra independencia termina hasta 1826, que es cuando son los últimos españoles con cargos populares, con cargos gubernamentales, es cuando dejan el país. La firma del Acta de Independencia se lleva en 1821, pero los últimos cargos dejados por los españoles es mucho tiempo después. Así es de que a partir de 1826 es cuando literalmente los españoles le dicen a un gobierno lo que ustedes acaban de ver en la sala anterior, a un gobierno o al inicio de un gobierno republicano: aquí están sus poderes, aquí está su gobierno, aquí están sus industrias, aquí está su minería, aquí está todo lo realmente importante del país, es suyo. A ver qué hacen con él. Ahí es donde termina nuestra independencia. De hecho, por ejemplo, esta de aquel lado, ¿no la vieron? Hay una copia del Acta de Independencia. Si ustedes se fijaron, hay un detalle muchísimo, muy grande. Nuestra independencia está firmada por Agustín de Iturbide. Hay historiadores que hacen el comentario que realmente Agustín de Iturbide es el verdadero padre de la patria, por ser esa persona que en su momento firma y entra triunfante a la Ciudad de México con un ejército llamado Trigarante. Sí, pero aquí hay que ver algo muy importante también. Vicente Guerrero fue nuestro primer presidente. Pero ¿por qué no está firmada el Acta de Independencia por el primer presidente? Nuestro segundo presidente fue Guadalupe Victoria. ¿Por qué no está firmada el Acta de Independencia por él? ¿Por qué? Porque hay algunos comentarios, historiadores principalmente, que hacen referencia a que Vicente Guerrero no sabía leer ni escribir. Por eso no firma el Acta de Independencia. Segundo lugar, Guadalupe Victoria, cuando el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México, Guadalupe Victoria todavía estaba sitiada entre Puebla y Veracruz. Él todavía no deponía las armas ante los españoles. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Ellos en su momento mandan llamar al papá de Guadalupe Victoria y le piden que vaya a hablar con su hijo propiamente para que le ponga esas armas, ¿no? Que se rinda ante ese ejército que ya había entrado. Y lo único que contesta Guadalupe Victoria ante esas súplicas de su padre es: la patria es primero. Por eso en la Cámara de Senadores existe esa frase: la patria es primero. Pero realmente nuestra historia, nuestra independencia, si ustedes se fijan, nosotros no festejamos la culminación de nuestra independencia, festejamos el inicio de la Guerra de Paz. Y somos quizá a lo mejor el país, no quiero decir que a lo mejor el único, pero sí uno de los países de Latinoamérica de la cual su independencia duró 11 años, una guerra que pudo haberse terminado muchísimo antes, pero duramos 11 años, de 1811 a 1821. O sea, es mucho tiempo en el que realmente el país dura levantado en armas, porque aunque los principales caudillos son expuestas sus cabezas en este lugar representa la primera batalla ganada por los insurgentes. Sabemos que hay más batallas, el Puente de Calderones, el Monte de las Cruces, hay muchas más batallas ganadas. En el norte del país, antes de ser apresados, hubo una pequeña batalla, pero esta es la única batalla que ellos ganan. Por eso es de que los españoles, al darles muerte a estos insurgentes, vienen y colocan sus cabezas aquí, como represalia y para evitar que la gente de esta región se vuelva a levantar en armas. Aunado a que Miguel Hidalgo nació en Abasolo, entre Abasolo y Pénjamo. Ahí hay una hacienda que se llama la Hacienda de los Naranjos. Ignacio Allende en San Miguel Allende. Juan Aldama en Dolores Hidalgo. El único que no era de esta región era Mariano Jiménez.
Mariano Jiménez era de San Luis Potosí, pero Mariano Jiménez era el encargado, el principal encargado de la pólvora dentro del regimiento insurgente. ¿Por qué? Porque él era un barretero dentro de las minas. ¿Qué hace un barretero? Perfora, hacen unos cucuruchos o unos apósitos de brea, de cáñamo, que es hilo, y la pólvora, y los meten propiamente para ello. Así es que Mariano Jiménez sabía el conocimiento de la pólvora. ¿Sí? Pero sí le digo, hay muchos detalles en nuestra independencia que de repente nos siguen manteniendo de repente un poco en la oscuridad y fuera de sí. Pero sí, nuestra independencia inicia con la conspiración de Querétaro. Ahí inicia nuestra independencia. Entonces, ¿sí? Lo de los liberales y los liberales y los conservadores viene mucho tiempo después. Secuencia, ¿no? Así es, sí. Es la secuencia de esta guerra. Porque ahí se seguía peleando, ¿no? Todavía la libertad, por Así eso es. digo, entonces... Esta guerra es 1864, entre liberales y conservadores, que volvemos a lo mismo. Ahí hay un detalle muy turbio, porque Agustín de Iturbide resultó ser más liberal que conservador. Resultó ser más liberal que Benito Juárez. Sí. Y un detalle muy grande, que entre Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo nunca se conocieron en vida. Nunca tuvieron ese encuentro en vida. Cuando Benito Juárez prácticamente lo manda a fusilar en el Cerro de las Campanas, después de una gran batalla aquí en Silao, en Irapuato, y le dan alcance en Querétaro, ya una vez que es fusilado Maximiliano de Habsburgo, lo llevan al Hospital Civil en Querétaro. Ahí llegó Benito Juárez y lo conocí. Y lo único que atinó a decir Benito Juárez era decir, vaya que era alto este hombre. Sí. Maximiliano de Habsburgo medía 1,92, Benito Juárez 1,27. O sea que le sacaba mucho, ¿no? Pero aquí volvemos a lo mismo, el detalle de Tomás Mejía, Miguel Miramón, que son los que mandan llamar a Maximiliano de Habsburgo al país. Miguel Miramón había sido niño héroe, era de los niños héroes. Y él ya había peleado contra los norteamericanos en el castillo de Chapultepec. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que se da cuenta Maximiliano de Habsburgo que la clase social está mucho. El dinero dentro de la sociedad mexicana está mal repartido. Él empieza a abrir escuelas. Esto se hace cárcel por Maximiliano de Habsburgo, porque anteriormente la cárcel a esta eran 2 sótanos donde estaban amontonados hombres y mujeres juntos. Aquí. Antes de esta cárcel. Así es de que él se da cuenta de que el edificio está propicio para que en cada puerta sea una celda. Y aquí los presos literalmente los trajeron a un palacio. Los dejaban ya subir al pasillo, los domingos los dejaban subir a la azotea. La cárcel de mujeres fue toda la parte de afuera. Aquí él inicia con la primera escuela de letras, lo que era la Universidad de Guanajuato. A los indígenas se les empiezan a enseñar artes y oficios, todo por ideas de él. ¿Por qué? Porque él decía, el generar una economía desde la clase más baja hasta la clase más alta va a hacer surgir a un país y a una región de esa pobreza en la que tiene, ¿no? Sí. Lo que desgraciadamente Benito Juárez nunca hizo. Benito Juárez tuvo una idea muy oscura, haber querido meter a todas las regiones indígenas en reservas. Sí. Sabía que en Estados Unidos ya habían metido a sus indios yaquis, a los sioux, a los apaches en grandes reservas, y él lo quiso hacer aquí. Por eso durante esa época, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, se levantaron en armas. Los indios de nequeneros en Yucatán le dieron mucha guerra a Benito Juárez. Los yaquis le dieron mucha guerra a Benito Juárez porque los quiso meter en reservas. Lo que decía Maximiliano de Habsburgo, no puedes ocultar tu pasado porque es lo que te mantiene tu presente. Y según Maximiliano sí era liberal también, era un ¿no? hombre muy liberal. Exactamente. Señor, ¿cómo se llama usted? Jesús Gutiérrez Prats. Un gusto haberlo conocido. Muchas Muchísimas gracias. Sí, muy bien. nos dejó así